Te damos la bienvenida a Consexus Podcast, un lugar seguro para mentes inquietas con ganas de saber más sobre sexo. Hablaremos con referentes en Canarias, sin tapujos y sin miedo. ¿Quieres aprender a disfrutar de las relaciones sanas? Quédate, un podcast de la Dirección General de Juventud. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al podcast Consexus. Soy Noelia, psicóloga y sexóloga, y hoy estoy muy bien acompañada de una experta que nos hablará de un tema tan importante y central en nuestras vidas como son los bulos y la desinformación. Y se preguntarán qué tiene que ver esto con nuestra sexualidad. Bueno, quédense y lo iremos descubriendo. Bien, ella es Naira Bajo de Vera. Es periodista con máster en medios, poder y diversidad. Que ya nos explicará un poquito más de esto, porque esto es como, wow, esto es una súper experta. Efectivamente, es una súper experta. Además, es también escritora, ha publicado en distintos medios y tiene varias obras literarias. Es además cofundadora del proyecto Acción Veritas. ¿Lo he dicho bien? Correctamente, sí. Ok. Naira, mil gracias por estar con nosotras compartiendo este espacio, de verdad. Háblanos un poquito más de ti y de este proyecto Acción Veritas. Bueno, muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí. Acción Veritas es justamente un proyecto que está dirigido a personas jóvenes y hablamos de desinformación y de bulos en todos sus ámbitos, porque si algo nos afecta en toda la vida es la información y si algo la afecta es la desinformación y los bulos. Ok, claro. Y por eso la sexualidad y este podcast y el proyecto Acción Veritas y Naira hoy en este podcast, todo tiene relación porque la forma en que vivimos, sentimos y expresamos nuestra sexualidad tiene que ver con la forma en que la construimos y esa construcción se hace a través de la información que nos llega, ¿no? Y de cómo la procesamos. Vamos a ir viendo y desgranando a lo largo de esta entrevista cómo mucha de esa información que cargamos en nuestra mochila sexual son bulos y desinformación. Vamos a entrar en materia, Naira, porque yo, como muchas de las personas que escuchan, no tenía ni idea de todo esto que nos vas a contar hoy. He estado hablando un ratito antes con ella y ha sido apasionante, he aprendido mucho, tengo muchas ganas de seguir escuchándola. Cuéntanos qué es la alfabetización mediática. ¿Es lo mismo que la educación digital? Esa es justamente una cuestión que suele generar confusión, sobre todo también entre profesores que no tienen formación para hablar sobre el tema. La educación digital, por un lado, es el uso de los dispositivos. Es decir, tú sabes usar pues, un móvil, un ordenador y sabes acceder a las aplicaciones y demás. Por otro lado, la alfabetización mediática tiene que ver con que sepamos analizar críticamente los contenidos que encontramos en esos medios, en los medios digitales, en los medios de comunicación, etc. Y por medio de comunicación entendemos tanto los tradicionales como los no tradicionales. Estamos hablando de tele, de prensa, pero también de redes sociales, de blogs y de otras páginas web que podemos encontrar. Y por supuesto, esto influye a todos los ámbitos de nuestra vida, porque yo siempre digo que la información está en todas partes y que todas las decisiones que tomamos tienen que ver con la información de la que disponemos. Si la información que tenemos no es verdadera, es de mala calidad o son bulos, lo que va a pasar es que vamos a tomar decisiones mal informadas y eso puede tener efectos muy negativos en cualquier ámbito de nuestra vida. Claro, y porque además la información va a ser la base para el conocimiento y va a ser la base después para el desarrollo de actitudes y de conductas, ¿no? Que son las decisiones que tú acabas de nombrar, ¿no? Y cómo todo eso se relaciona con los valores, ¿no? Que cuando estamos hablando, por ejemplo, de educación sexual, de sexualidad, de vivir una sexualidad gozosa, placentera, sana, que se llene de cosas positivas y que por lo tanto no deje lugar a todas las violencias sexuales y todos esos riesgos asociados a la sexualidad, pues claro, la información es tan básica, es tan importante, ¿no? Por eso la estamos analizando. Hablabas antes de los medios de comunicación, que había muchos medios, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me dicen medios de comunicación y me viene un periódico a la cabeza, ¿no? De toda la vida. De toda la vida, ¿no? Pero como acabas de nombrar, pues no son solo los periódicos, ¿no? Son todas las cosas que nos rodean, ¿no? ¿Qué papel tienen los medios de comunicación
información, en los bulos y en la desinformación? Pues para empezar tienen una responsabilidad enorme, porque cómo difundimos la información ya está, para empezar, generando un caldo de cultivo. Cómo titulamos, qué palabras escogemos, qué información decidimos transmitir y qué información omitimos, porque evidentemente no podemos contar todo lo que ocurre. Entonces, tiene que haber sí o sí una selección. Y dependiendo de lo que seleccionemos, estamos contando una cosa u otra. Eso ya empieza a gestar un poco ese caldo, empieza a decir, pues vamos a hablar de este tema y esto es lo que la gente va a escuchar. Y eso ya la va a condicionar. Pero es que también las palabras que elegimos son muy importantes. No es lo mismo decir una violación, por decir algo fuerte, que hablar de que, bueno, una relación sexual no consentida. No es lo mismo. Y si titulamos de una forma o de otra y usamos un lenguaje u otro, ya estamos condicionando cómo percibimos las cosas. Claro, el lenguaje, ¿no? La importancia del lenguaje como medio de comunicación. ¿Y qué me cuentas, por ejemplo, de los clickbait que estábamos hablando antes, ¿no? Cuéntanos un poquito, que tú eres la experta. Bueno, pues el clickbait es básicamente esos titulares, esas frases que nos atraen muchísimo y que nos hacen enseguida darle clic a algo. Porque, ay Dios, ¿qué le ha pasado a esta persona famosa? ¿Por qué ha dicho esto? ¿Qué le ocurre? Dicen, por ejemplo, no te creerás lo que ha dicho o lo que ha hecho no sé qué persona, y dices, ay Dios, necesito saberlo. Entonces te incitan a que des clic y para simplemente tener ese tráfico en la web. Porque tú misma lo estabas comentando antes, cuando algo es gratis, lo más seguro es que el producto seamos nosotros. Entonces, los medios de comunicación ganan dinero cuando tú estás presente en ellos. Cuando hay un clickbait, eso significa que tú le estás dando dinero al medio de comunicación, que no deja de ser una empresa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, porque esos clickbait usan un lenguaje muy específico para que sea atractivo, pero no necesariamente informativo, no es información de calidad. Claro, es sensacionalismo, ¿no? Exactamente. Claro. ¿Y qué me hablas por ejemplo, si me podrías dar algún ejemplo, ¿no? De demonización, ¿no? Que yo lo he escuchado en algunos contextos, ¿no? De cómo es una palabra muy difícil para mí, de verdad, demoniza a determinados colectivos, ¿no? O cómo, por ejemplo, la sexualidad, ¿no? Sigue siendo un tabú muy grande, ¿no? Y quizás hay esos titulares, ¿no? Esos clickbait que demonizan, mi madre, que de verdad, o sea, voy a dejar de decir esa palabra, pues determinadas prácticas o determinadas relaciones o determinados aspectos, ¿no? De la sexualidad, ¿no? Como, ¿qué me hablas? O sea, ¿qué me puedes decir del sensacionalismo? Bueno, lo que hay que entender para empezar es que los medios de comunicación, aparte de ese lenguaje específico, tienen unas determinadas herramientas que se sirven de esas herramientas para que esos mensajes sean más atractivos o para comunicar los mensajes de cierta manera. Por ejemplo, ese mismo que tú has dicho, la demonización, es una herramienta que lo que consigue es hacer que un grupo social, un colectivo o una persona parezca malvada, parezca un demonio. Y esto lo hacemos, pues eso, con un determinado lenguaje. Cuando tú misma lo estabas comentando, cuando utilizamos ciertas palabras que ponen, por ejemplo, la responsabilidad de ciertas prácticas que son tabú en una víctima, por ejemplo, por poner un ejemplo así, pues entonces estamos demonizando a la víctima. Si decimos que, pues, ¿qué ropa llevaba? Por ejemplo, esta es una muy típica, ¿no? Entonces estamos demonizando a la víctima. Claro. Y otra también sería, otra herramienta de las muchas que puedo mencionar, es la pasividad. Es decir, ¿a quién estoy atribuyendo yo la responsabilidad? ¿Quién es la persona pasiva en este titular y quién es la persona activa? Okay. ¿Quién es la que hace algo y quién es la que simplemente está ahí? Es muy importante que pensemos en estas cosas cuando leemos algo, para analizar bien cómo nos están presentando la información. Claro. Me hace recordar, por ejemplo, Naira, ciertos titulares, ¿no? De agresiones sexuales que ha habido en ámbitos deportivos y que he leído titulares, agresiones sexuales, repito, ¿vale? En el que el titular era esta mujer, que es la víctima de la agresión sexual, que ha hundido la carrera profesional de tal deportista, ¿no? Es un ejemplo de a quién se atribuye la acción en ese titular.
a la mujer, ¿no? A la víctima, ¿no? Por lo tanto, se la está demonizando de manera también indirecta, ¿no? ¿Lo he entendido bien, Naira? Exactamente, es eso mismo. Y ejemplos hay por montones, porque desgraciadamente temas como la sexualidad o el feminismo son unas cuestiones que, a pesar de ser transversales, muchas veces no se aplican en los medios. Se ven como un cajoncito, ¿no? Esto es economía, esto es deporte, y esto es feminismo, y esto es sexualidad. Y de ahí no se sale, cuando en realidad es algo transversal que lo afecta a todo. Tú mismo lo has comentado, ¿no? En el periodismo deportivo hay mucho que avanzar, pero no solo en el deportivo, sino en el de los sucesos mismos, por ejemplo. Porque no se puede culpar a una víctima de haberle hundido la vida a su agresor, sino decir, esta persona ha violado, esta persona ha cometido una agresión sexual. Claro. Y a partir de ahí seguir construyendo la historia. Claro, qué importante el lenguaje, ¿no? En este caso, ¿no? Para poder construir después conocimiento, ¿no? Es un ejemplo más de desinformación, ¿no? Hablabas antes hablábamos de demonización, que de verdad es la última vez que voy a decir esta palabra, ¿eh? Más nada. ¿Cómo se conecta toda esta desinformación y los bulos con los discursos de odio, ¿no? Que sabemos, de hecho, que ya hay estudios que evidencian, ¿no? que en los últimos años los discursos de odio están más activos que nunca, ¿no? Parece que antes estaban como debajo de la mesa, ¿no? Que te daba como más vergüenza ser el cuñado en la cena de la familia, pero ahora como que parece que no da vergüenza y te enorgulleces, ¿no? De ser el cuñado, ¿no? Entonces, ¿cómo se conecta la desinformación con los discursos de odio, Naira? Bueno, con toda esta desinformación y bulos que circulan, cosas que son falsas o que no tienen fundamento o que están descontextualizadas, porque a lo mejor pueden ser más o menos ciertas, pero no están bien contextualizadas. Entonces, todo esto es una vorágine que nos influencia muchísimo. Y como nos influencia, va gestando una opinión dentro nuestra. Y esa opinión, cuando todo lo que recibimos es información negativa y bulos, va a ser evidentemente una opinión negativa. Y a partir de ahí se va a empezar a generar odio. Y de ahí a los discursos de odio hay solo un paso. Y ya después pues, puede haber agresiones, actitudes negativas hacia los colectivos a los que afecta. O sea, no estamos hablando solamente de hablar mal, sino que tiene unas connotaciones muy negativas, tanto individual como colectivamente. Y un ejemplo evidente del que estábamos hablando es el tema de las denuncias falsas. Hay un halo enorme alrededor de este tema que es mentira. O sea, se habla de que es una gran preocupación y de que se hunde la vida a muchos hombres por las denuncias falsas. Lo primero que hay que saber es que hay denuncias falsas en cualquier ámbito. Y lo segundo que hay que saber es que las denuncias falsas por motivos de violencia machista y agresiones de este tipo son menos del 0,1%. O sea, hay algunos portales en los que hablan de un 0,01, de un 0,03, pero son bajísimas. Son muchísimo más altas las de robos falsos del móvil. Por ejemplo, que encontramos porcentajes súper altos, ¿verdad? De las denuncias falsas por robo de móvil, ¿no? De más del 50% de las denuncias por robo de móvil son falsas, ¿no? Y de eso, por ejemplo, no se habla, ¿no? Exacto. Entonces, claro, es interesante cómo la información que consumimos, por un lado, pone el foco en determinadas cuestiones y no pone el foco en otras, ¿no? Y después, por otro lado, cuando pone el foco en X cuestión, ¿cómo lo pone, ¿no? ¿Qué clickbait utiliza, qué lenguaje utiliza, qué título le pone, ¿no? a la noticia? Claro, esto me hace conectar con esa sensación de que quizás no elegimos tan libremente lo que leemos, ¿no? O sea, lo que nos llega en redes sociales no es realmente lo que yo elijo, ¿no? Sino que hay algo mucho más estructural que me va poniendo encima de la mesa muchísima información y que de una u otra manera, como tú bien explicabas antes, hace que vayas construyendo, en este caso, ¿no? Que es el tema que nos ocupa, nuestra sexualidad, ¿no? Y que empecemos a entender que la sexualidad es de una determinada manera y no de otra, que esté bien o mal, y ahí conecto con las emociones, ¿no? ¿Cómo hacen estos clickbait? ¿Cómo hacen todo esto? Y esto ya es lo último chungo que te voy a preguntar, porque yo ya me estoy poniendo un poquito negra y prefiero, negra de enfado, ¿no? Y prefiero ir ya a lo positivo, ¿no? Pero
para terminar con esta parte, ¿no? ¿Qué papel tienen las emociones en todo esto, ¿no? Porque hasta ahora hemos estado hablando de información, hablabas lo último, ¿no? Que me parece súper importante de cómo esa información se traduce después en actitudes y conductas, ¿no? O sea, esos discursos de odio no se quedan solo en la palabra, sino que después se transforman en actitudes, ¿no? De discriminación, de opresión y en conductas, ¿no? Que pueden ser violentas y que conforman un delito, ¿no? O sea, estamos hablando de algo grave, ¿no? ¿Y dónde están las emociones ahí? Porque yo creo que las emociones juegan un papel importante en todo esto, ¿no? Sí, para empezar, cómo recibimos información ya está bastante influenciado por ese motivo. Las dinámicas de las redes sociales hay que entenderlas desde el punto de vista de la publicidad muchas veces, porque cómo ganan dinero las redes sociales. Hay que saber que no están ahí porque sí, sino que son un negocio para las personas que están detrás. Vale, pues las redes sociales ganan dinero a través de la publicidad y eso le genera más ingresos cuanto más tiempo pasamos en su plataforma. ¿Qué mensajes hacen que pasemos más tiempo en las plataformas? Pues los que generan emociones fuertes, los que generan enfado, indignación, los que nos exaltan. Entonces, las redes sociales con este mecanismo influencian sobre todo las informaciones que tienen mensajes muy extremos. Y aquí estamos hablando una vez más de este discurso de odio o de bulos, porque cuando algo es falso o cuando vemos algo que nos llama mucho la atención, aunque no sepamos que es falso, enseguida nos saltan todas las alarmas y podemos reaccionar o bien enfadándonos y despotricando y echando un comentario enorme, que eso sigue siendo darle atención a ese vídeo o a esa información que nos está llegando. O bien, podemos creérnosla también, podemos compartirla, podemos darle like, podemos decir, ya sabía yo que algo estaba mal, esto lo estamos hablando, ¿no? De que ahora hay una corriente que está involucionando, ¿no? Y que se está declarando abiertamente antifeminista, ¿no? Pues esto es muy importante entenderlo para saber cómo ocurre. Se potencian mucho estos contenidos porque hay muchas interacciones con ellos, hay muchos comentarios, se comparte mucho, se da me gusta. Y entonces ese mensaje extremo llega a muchas más personas. Claro. Hay que entender esto para saber por qué se difunden tanto estos mensajes extremos. Y lo que tenemos que hacer, es muy importante, es no darles tanto caso, no lo merecen. Claro, que es que los bulos y la desinformación vuelan a una velocidad, o sea, se transmiten a una velocidad vertiginosa. En cambio, la información real, veraz, tiene un paso un poquito más lento, ¿no? Por lo que tengo entendido, ¿no? Exactamente, al final no nos resulta tan llamativo el ver, este portal de información acaba de desmentir esto. Al final las rectificaciones no llegan tanto. Ha habido muchos experimentos al respecto de gente que pues difunde un bulo, a veces incluso sobre sí mismos, para explorar cómo funciona esta transmisión de la desinformación. Y después lo rectifican y dicen, no, esto era un experimento. Pero es que la rectificación no llega tanto. Claro, hay un montón de datos interesantes con respecto a esto, pero ahí los dejamos, porque eso ya es abrir otro melón. Hay bastantes datos históricos interesantes con respecto a esto. Pues vamos a entrar ahora en un momento que no va a ser un clickbait, porque vamos a enfocarnos en lo positivo. Estupendo. En lo que el algoritmo no le interesa, pero bueno, estoy segura que a las personas que nos escuchan sí. Porque bueno, a mí me gusta, como siempre, terminar con buen sabor de boca, ¿vale? Con tips prácticos, con herramientas prácticas, con cositas prácticas que nos ayuden a poder contrarrestar todos estos discursos de odio, a poder empezar a tener pues, una visión un poquito más crítica, ¿no? ante la desinformación y los bulos. Entonces, háblanos un poquito, compártenos a toda tu sabiduría, Naira. Bueno, pues algo que yo siempre recomiendo mucho a la gente es entender que hay cosas que no nos planteamos y que damos por hechas, pero que tenemos que pensar de forma crítica. Es un poco como la filosofía, ¿no? Que seguramente las personas que nos escuchan habrán tenido clases de filosofía o habrán escuchado temas al respecto. Es un poco cuestionarse cosas que creemos que están afianzadas. Lo que decía ahora, por ejemplo, del tema de las denuncias falsas, es algo que tenemos tan arraigado que a veces ni siquiera nos planteamos que haya que la verdad sea otra, ¿no?
Esto nos pasa con muchas cosas. Hay muchísimos mitos alrededor del sexo que hay que desmentir y que muchas veces ni siquiera nos planteamos tanto. Y bueno, pues empezar por ahí, ¿no? Empezar a pensar, bueno, ¿esto por qué creo que es cierto? Empezar a buscar información y saber muy bien dónde buscamos información, ¿no? Tener ese espíritu de decir, esta portal de información me va a aportar algo que sea real, que sea algo en lo que yo pueda confiar, o es sospechoso, o es el blog de el primo Pepe que cuenta no sé qué cosa y que no tiene estudios, no se ha fundamentado en datos reales. Empezando por ahí. Y luego ya el tema, lo que decía de las redes sociales. Muchas veces tenemos que intentar evitar caer en las dinámicas de comentar, compartir e interaccionar tanto con los contenidos que sabemos que son extremos, que son falsos y que están promoviendo discursos de odio. Podemos desmentirlos, pero sin mencionar a la persona que ha... Es decir, sin mencionar el contenido del que estamos intentando desmentir, porque eso le va a dar más publicidad. Entonces lo que podemos hacer, a lo mejor, se me ocurre hacer una captura de pantalla a ese contenido y decir, esto es falso, he buscado el dato y no sé qué, no sé cuántos. Y eso funciona, por ejemplo, con Twitter, pero también lo podemos hacer en Instagram, ¿no? Vale, ay, pues interesante lo último. Pues siempre está como el debate, ¿no? De si debates en redes sociales, ¿no? Sobre alguna noticia del momento en el que, pues eso, haya una parte de desinformación y demás, y interesante, ¿no? O sea, entonces es coger la información, pero no la persona, no todo lo que rodea, ¿no? El contenido compartido, exacto. Claro, vale. Ah, pues mira, me parece genial. También estabas comentando el tema de reflexionar sobre qué es lo que estás leyendo, ¿no? En tal contenido, tal blog o tal entrada, y cuestionarnos también para qué, ¿no? O sea, porque hay veces que lo que queremos es buscar información, otras veces queremos tener contacto social, ¿no? A través de las redes sociales, queremos ligar, queremos averiguar cómo hacer tal cosa, a veces simplemente quiero escaquearme un poco y relajarme. Entonces, quizás a lo mejor también tener claro ¿para qué uso la pantalla en ese momento? Si lo quiero hacer pues para desconectarme, para hablar con Pepito, para ligar, para... Pepito el pobre lo tenemos... Pepito es bueno. Pero creo que podría ser interesante porque si yo me meto en internet simplemente porque quiero desconectar un poco y descargarme de lo que sea del día, la información que me está llegando no es para yo aprender, es para eso, para desconectar, ¿no? Entonces, ¿por qué me la creo sin pasar por filtros, ¿no? O sea, sí. Después también, por ejemplo, una vez en una clase, bueno, en un taller, una chica me decía una reflexión, había tenido ya un taller, a lo mejor había tenido un taller contigo, fíjate. Y entonces ella me decía, hablando de todo el tema del consumo de porno y demás, que claro, que está muy relacionado con la desinformación, ¿no? En este caso con la construcción, ¿no? Del propio modelo de sexualidad, del deseo y demás. Y entonces ella me decía, es que yo voy por la calle y yo no me creo cualquier cosa que vea por la calle. O sea, si me viene alguien a pedir dinero y me cuenta una historia de que es que se ha quedado sin dinero y tiene que coger la guagua, no sé cuánto para aquí para allá, yo no me la creo. Yo desconfío de esa persona, ¿no? Después a lo mejor puedo tomar una decisión de darle dinero o no, ¿no? Eso, la conducta ya viene después, pero a priori yo desconfío. En cambio, en redes sociales nos creemos todo, no tenemos esa actitud de desconfianza, ¿no? Sí. Sino salen redes sociales y ya me lo creo, ¿no? Entonces, bueno, me pareció interesante esa reflexión de esta pibita, ¿no? Sí, en ese sentido también es importante, algo que cuesta mucho a menudo con los medios de comunicación, tanto tradicionales como redes sociales, es diferenciar información de opinión. Esto es muy importante. Hay estudios que dicen que tanto entre la juventud como en el público adulto, alrededor de, ahora mismo no recuerdo la cifra, pero más del 50% no sabe diferenciar entre información y opinión. Y esto es muy grave. Tenemos que entender que cada tipo de texto o de discurso tiene sus propios registros. Y tenemos que intentar leer entre líneas para decir, vale, esto que me está diciendo
¿Es un dato objetivo? ¿Esto otro de dónde lo has sacado? ¿Esto es una opinión personal o es otra cosa? Y lo que podemos hacer cuando tenemos dudas es confirmarlo. Podemos ir a las fuentes oficiales y ver si ese dato es cierto. Podemos intentar, si es una noticia actual, ir a un portal de verificación de datos, que hay muchos. Y a partir de ahí, pues intentar ver, ¿no? Porque realmente a mí me parece muy preocupante cómo actualmente se mezcla mucho información y opinión. Y eso no pasa solo entre la juventud, pasa entre todo el público. Estábamos hablando el otro día de que cada generación tiene su propio medio, ¿no? Por ejemplo, mi abuela confía muchísimo en lo que ve en la tele. Que me dice, no, porque dijeron en la tele. Y yo, claro, abuela, pero no todo lo que dicen en la tele es verdad. Luego, una generación más adulta a lo mejor confía mucho en Facebook y unas generaciones más jóvenes confían mucho en TikTok. Esto no es una demonización, una vez más, no es una demonización de una generación, sino que hay que entender que cada una ha tenido pues su plataforma y que dentro de ella hay tanto información como opinión y es muy importante aprender a diferenciarlas. Claro, me parece súper interesante y te agradezco muchísimo que pongas esto sobre la mesa porque en el área de educación sexual, cuando hablas de sexualidad, como todo el mundo tiene sexualidad, nos viene de serie, ¿verdad? Es una dimensión inherente del ser humano, que me encanta decir esta palabra porque es como tan rara. La gente se queda como, ¿eh? ¿Inherente? Contrástala. Muchas veces se cuestiona, ¿no? Se cuestiona y es importante poner sobre la mesa que no son opiniones y creencias de Noelia, sexóloga, sino que son datos contrastados con evidencia científica, ¿no? Y eso me parece súper importante ponerlo sobre la mesa, ¿no? De puedes estar o no de acuerdo con una opinión, pero cuando hay una evidencia científica es lo que hay, ¿no? O sea, después ya podemos debatir, pero, en fin, el cielo es azul, ¿no? O sea, hay cosas que es como... Bueno, en fin. Mira, y por último, me gustaría que me comentaras un poquito en relación a los tips prácticos, ¿cómo se podría relacionar la alfabetización mediática con la gestión emocional? Porque si antes hablábamos que las emociones de alguna manera están conectadas y que los algoritmos en las redes sociales y todo el funcionamiento de Internet, etc., siempre van como conectando, ¿no? Con la emoción para mantenerte más tiempo ahí, enfadarte y entonces poner un mensaje de ¿no? Esas cosas horribles que se ponen y demás. ¿Cómo se podría involucrar la gestión emocional como un tip práctico ante los bulos y la desinformación y por lo tanto en contra de los discursos de odio? Bueno, como decíamos antes, parte de la alfabetización mediática, una parte muy importante, es entender cómo se construyen estos mensajes y lo que hay detrás, ¿no? Analizarlos críticamente. Y ahí entra justamente lo que decimos de la intencionalidad. ¿Qué intención tiene este mensaje? Ahí lo analizamos. ¿Tiene la intención de enfadarme, de informarme, de concienciarme? ¿Qué es lo que pretende este mensaje? Y cuando entendemos lo que pretende, podemos entender qué es lo que quiere causar en nosotras y nosotros, qué quiere hacerme este mensaje, cómo quiere que reaccione. A partir de ahí, entendiendo esas intencionalidades, podemos gestionar mejor las emociones, porque si ya de entrada yo sé que ese mensaje lo que quiere es enfadarme a través de un mensaje sensacionalista o una cosa que simplemente es una paparrucha, entonces yo puedo decir, vale, pues ignoro este mensaje porque sé que no es cierto, porque sé lo que está intentando hacerme y yo no voy a caer en esa dinámica de la desinformación porque yo no quiero caer ahí. Pues ya sabemos, no sabemos no caer. Oye, ya se nos está acabando el tiempo, Naira. No sé si quieres añadir así algún tip más o alguna cosita más, un mensaje de última hora. Mensaje de última hora, clickbait. Nada, yo creo que es súper importante eso, que prestemos muchísima atención a lo que consumimos y no seamos personas crédulas, no nos creamos todo lo que nos entre por los ojos, porque es muy tentador, sobre todo cuando refuerza algo que ya creemos.
pero tenemos que ser conscientes de que nos llega mucho más de lo que ya creemos, de lo que no. Y cuando llega algo que no creemos o que contrasta con eso que ya pensábamos previamente, lo vamos a rechazar con mucha facilidad. Entonces tenemos que tener esa apertura de mente para no creernos todo lo que nos llega y también para empezar a, en función de la información que tenemos, pensar de forma crítica, tanto lo que creemos que es cierto como lo que no. Qué bueno. Yo añadiría de no dar por hecho que somos de una determinada manera y que nuestra mochila sexual tiene todas las cosas buenas que queremos que tenga, ¿no? O sea, no dar por hecho que el consentimiento está siempre en nuestras relaciones, que no necesitamos educación sexual, que disfrutamos a tope de nuestra sexualidad, que las personas que comparten con nosotras la sexualidad pues también la disfrutan, sino ser un poquito más humildes también, ¿no? Y pensar esa visión crítica que tú expones hacia afuera, ¿no? Hacia la información que nos llega, también tenerla hacia nosotras, ¿no? Y hacia nosotros. Estamos aprendiendo constantemente, yo sigo aprendiendo y soy experta en esto, ¿no? Entonces creo que es interesante esa actitud humilde también, ¿no? Sí, pasamos toda la vida aprendiendo. Total. Pues Naira, mil gracias, de verdad, ha sido un placer. Creo que he aprendido muchísimo. Muchísimas gracias, Noelia, es un placer. Sí, de verdad, muchas gracias por ayudarnos a tomar conciencia de la importancia de esta mirada crítica, ¿no? Sobre todo lo que nos llega a través de las redes sociales y todo lo que nos rodea, que constantemente estamos ahí filtrando, ¿no? Y que, como decía, todo esto va a formar parte de nuestra mochila sexual, ¿no? Hay que ponerle un filtro, ¿no? Hay que elegir qué filtro queremos ponerle a todo esto que nos llega y ponerle un criterio, pero ponerle un criterio y un filtro nuestro, ¿no? Para eso tenemos que alejarnos, como decías tú, de nuestra mochila sexual, de nosotras y nosotros mismos y de la información, para poder empezar a tener una actitud crítica y construir nuestro propio filtro. Estoy súper ilusionada hoy con esta entrevista porque muchas veces me dicen que las personas jóvenes están descarriadas. Nunca hago esta pregunta, Naira, y no te he pedido permiso de antes, pero ¿puedes compartir tu edad? Pues yo soy del año 2000 y dentro, bueno... Pues ya está, sí, del año 2000. Del año 2000. Y es una pedazo de experta en esta temática que es súper actual, para que digan que las personas jóvenes están dormidas. Para nada. Esos son Naira. Los mitos que siempre van naciendo. Uno más que tenemos que desmentir. Efectivamente. Bueno, pues muchas gracias, mil gracias de verdad a Naira, a todas las personas que nos escuchan. Pueden seguirnos en Instagram y TikTok como Conecta con Sexus. Y estamos en Spotify y en YouTube. Compartan y les esperamos para la próxima. Besitos.